Muy buenas tardes. Voy a dar una explicación o hacer un análisis acerca de las teorías de sistemas y las cibernéticas. Mi nombre es Libardo García Torres, soy doctorante en la UPEL. Les hablaré acerca del pensamiento complejo de Edgar Morin y cómo éste ha estructurado todo el saber que se tenía acerca del conocimiento y por ende de los procesos educativos. Además, abordaré muy específicamente las teorías de sistemas y la cibernética a través de un análisis profundo, en donde presentaré sus semejanzas, diferencias y la contribución de estas al pensamiento de la complejidad de Morin. Para finalizar, les hablaré respecto al paradigma de Thomas Kuhn, para relacionarlo todo lo expuesto con mi trabajo de investigación doctoral titulado Cuerpo Teórico basado en la resiliencia para la educación media rural en pospandemia. Edgar Morin fue un filósofo y sociólogo francés conocido por abordar la transdisciplinariedad y su teoría del pensamiento complejo. Dicho pensamiento tiene diferentes niveles según Morin. En el primero o base se encuentran tres grandes teorías contemporáneas: la teoría general de sistemas, la teoría cibernética y la teoría de la información. Estas han sido clave para concebir un modelo de causalidad no lineal, el cual se manifiesta en el pensamiento complejo mediante el principio de la recursividad, según García y Néstor 2012. Concretamente, a lo que aquí ya concierne, se abordarán son las teorías de sistemas y la cibernética. Paso a hacer el análisis de las características principales de estas teorías. Por su parte, la teoría del sistema se puede entender, según Morin 1994, como aquella que abarca un campo mucho más amplio, casi que ilimitado, ya que en cierto modo toda realidad conocida puede ser interpretada como un sistema, desde los átomos hasta las galaxias, incluyendo moléculas, células, organismos y sociedades. Pueden concebirse como conjuntos organizados de elementos distintos. Esta teoría surgió con Bertalanffy como un marco para el estudio de la biología y se expandió notablemente a partir de la década de 1950, diversificándose en múltiples disciplinas. Además, según Agassiz 1996 y citado por Moreno 2012, esta teoría sostiene que para comprender lo sistémico es necesario adoptar una perspectiva basada en el pensamiento relacional. Bertalanffy, 1974, buscó definir los principios de unidad que caracterizan un sistema organizado de elementos, al que denominó conjunto de elementos, es decir, un sistema. Y es que desde ya lo holístico, él planteó que los sistemas poseen propiedades emergentes y que están conformados por subsistemas e interactúan con suprasistemas. Por último, según Moreno, 2002, la noción de sistema permitió concebir estas totalidades como estructuras interconectadas, donde un sistema solo puede definirse en relación con los subsistemas y suprasistemas que lo componen. Además, cualquier cambio en uno de estos niveles repercute en el conjunto del sistema. Estas son ideas generales de la teoría del sistema. Por otra parte, en cuanto a la teoría cibernética, es importante señalar que el matemático y físico Norbert Wiener, 1894-1964, fue quien desarrolló el concepto de cibernética, el cual expuso en su obra Cibernética y Sociedad. El término cibernética tiene su origen en la palabra griega kibernetes, que según el diccionario de la Real Academia Española significa arte de gobernar una nave. Además, para su creador, la cibernética se define como el estudio de las similitudes entre los sistemas de comunicación y control, tanto en los seres vivos como en las máquinas, centrándose especialmente en la aplicación de los mecanismos de regulación biológico en el ámbito tecnológico. También, de acuerdo con Moreno 2002 y citado por Ashby 1997, la cibernética, aunque puede relacionarse con elementos mecánicos como levas y palancas, no se centra en el estudio de objetos en sí mismos,
sino que en los patrones de comportamiento. Es así que en lugar de preguntarse, pues, ¿qué es esto?, busca responder ¿qué hace? Por esta razón, es meramente funcional y conductista, ya que analiza las distintas formas de conducta en la medida en que pueden ser determinadas, reguladas y reproducidas. Por tanto, para Morin, los conceptos de causalidad circular y retroalimentación originados en la cibernética son esenciales para desarrollar el principio de autoecoorganización. Este principio sostiene que los fenómenos no deben ser analizados de manera aislada ni como simples consecuencias de influencias externas. Por el contrario, es necesario considerar una relación dialógica y compleja donde exista una doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa del entorno. Todo fenómeno debe ser entendido dentro de su ecosistema, ya que el pensamiento complejo exige reconocer el conocimiento en su conexión dinámica con el medio que lo rodea, estableciendo una interacción organizadora con su contexto. Bueno, seguidamente voy a hacer la presentación acerca de las semejanzas y diferencias. Estas pues están entre la teoría de sistemas y la cibernética, con base en lo que se ha hablado ya anteriormente. En cuanto a las semejanzas, entonces encontramos la interdisciplinariedad. Ambas teorías trascienden disciplinas específicas y pueden aplicarse a múltiples campos, desde la biología hasta la sociología y la tecnología. Ahora tenemos el enfoque en los sistemas. Tanto la teoría de sistemas como la cibernética consideran que la realidad está compuesta por sistemas interconectados, ya sean biológicos, sociales o tecnológicos. Seguidamente tenemos la retroalimentación y autorregulación. La cibernética introduce el concepto de retroalimentación, feedback, que también es clave en la teoría de sistemas, permitiendo que los sistemas se adapten, autorregulen y evolucionen. Por su parte, la causalidad no lineal. Morin destaca que ambas teorías rompen con la causalidad lineal tradicional y adoptan una visión más dinámica, donde las interacciones entre los elementos de un sistema pueden generar efectos inesperados y complejos. La autoorganización y complejidad. Tanto la cibernética como la teoría de sistemas estudian cómo los sistemas pueden autoorganizarse, es decir, generar orden sin necesidad de un control externo, lo que es esencial en la teoría de la complejidad de Morin. Ahora, la incertidumbre y adaptación. Ambas teorías reconocen que los sistemas operan en condiciones de incertidumbre y que su supervivencia dependen de su capacidad de adaptación a entornos cambiantes. En cuanto a las diferencias, entonces encontramos que la teoría de sistemas se enfoca en la organización y estructura de los sistemas en general, sean biológicos, sociales o físicos. Ya la cibernética estudia los procesos de comunicación y control dentro de los sistemas, centrándose en los mecanismos de regulación y retroalimentación. Mientras que la teoría de sistemas analiza cómo los sistemas están compuestos por partes interdependientes y cómo se relacionan entre sí, la cibernética se preocupa por la autorregulación de los sistemas a través de la retroalimentación y la toma de decisiones para manejar el equilibrio. Por otra parte, la teoría de sistemas introduce la idea de sistemas de sistemas abiertos y complejos, donde las interacciones pueden ser no lineales y difíciles de predecir, mientras que la cibernética propone la causalidad circular y la retroalimentación como claves para entender cómo un sistema se autorregula y se adapta. Seguidamente hago el análisis del planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn. Entonces, otro aspecto importante, mirar este planteamiento. A partir de los planteamientos de Kuhn, 1977, su interpretación ha variado como una perspectiva teórico-metodológica y una visión más amplia y global. Según Osorio, 2002, Kuhn desafió la idea de que el desarrollo de las ciencias naturales y físicas sigue un proceso lineal y acumulativo,
concluyó que tanto la ciencia como el conocimiento científico son constructos sociales e históricos y que el investigador no es un observador neutral, sino que su perspectiva está influenciada por el contexto en el que se encuentra. En cuanto a Morin, 1994, y el pensamiento complejo, la teoría del conocimiento se convierte en una teoría crítica de la sociedad, ya que la manera en que comprendemos el mundo no define nuestra racionalidad y establece los principios de inteligibilidad. Es así como el paradigma ha evolucionado hasta convertirse en una estructura que orienta la interpretación de la realidad y guía la acción. Bueno, pues el pensamiento complejo rechaza la visión del paradigma como una simple herramienta heurística y en su lugar busca establecer una epistemología en constante construcción y reconstrucción, promoviendo así una comprensión dinámica del conocimiento. Ahora paso a los aportes a la investigación. Entonces, para concluir, ¿cómo aportan estas teorías a mi investigación doctoral? Cabe decir que la teoría de sistemas, la cibernética y el paradigma de Kuhn me permiten, entre muchas cosas, comprender la educación rural como un sistema complejo que se adapta a las adversidades. Esto es, son las teorías de sistemas. Por otra parte, me permite analizar los procesos de regulación, aprendizaje y adaptación en educación en pospandemia con la cibernética. Y por último, me permite interpretar los cambios educativos en la ruralidad como un cambio de paradigma hacia la resiliencia. Esto siguiendo a Kuhn. Agradezco mucho la presentación, la atención que ustedes hayan prestado.